Entonces, bueno, entonces el esquema de la presentación es primero empezar con una introducción, hablar un poquito del problema inverso de una dimensión, que es un problema anterior al trabajo que estamos presentando. Después ya meternos en el tema del problema inverso de dos dimensiones, comentar los resultados y los próximos desafíos. Entonces, bueno, yo no tenía previsto, pero Miguel a la mañana estuvo hablando un montón de estas cuestiones y de eh, que la historia térmica que tiene el material, el acero en este caso, tiene una consecuencia en las propiedades mecánicas, ¿no? Y bueno, analizando las calderas eso quedaba mucho más en evidencia, así que esto ya quedó muy bien explicado, lo voy a pasar. Entonces, les voy a mostrar un video que me pasaron de la simulación, del ensayo de Temple. En el video vemos como una probeta originalmente a 850 grados se sumerge en un fluido y como al principio se genera una película de vapor porque la probeta estaba muy caliente, luego se generan burbujas, que son las que tienen mayor capacidad de absorción de calor, y luego hay convección. Entonces, el objetivo de nuestra tarea es encontrar cuál es la capacidad de absorción que tiene este fluido, en función del ensayo este, que consiste en medir las temperaturas en algunos puntos de esta probeta, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, la potencia calorífica es Q, Q es la transferencia de calor por unidad de tiempo. Si yo lo divido por el área, tengo el flujo de calor, heat flux, que es Q minúscula, y se lo suele escribir como un coeficiente que se llama heat transfer coefficient, multiplicado por la diferencia de temperatura que tiene el sólido en la superficie y la temperatura del fluido. Entonces se llama coeficiente de transferencia térmica, pero en realidad es una función del tiempo, porque veíamos en el video que el mecanismo por el que se enfría eh, el acero va cambiando. Entonces primero tenemos un mecanismo de película de vapor, que coincide con esta parte de acá del gráfico, donde este coeficiente tiene un valor más o menos constante. Luego, cuando ocurren las burbujas, el valor llega al pico, son las burbujas más grandes, y después las burbujas se van achicando, después se terminan las burbujas y tenemos el mecanismo convectivo. Entonces, dos definiciones previas antes de meternos en el trabajo, es que con el cálculo directo, en el entorno de transferencia de calor, con un cálculo directo, conociendo las temperaturas iniciales y las condiciones de contorno en la frontera y las propiedades térmicas, se obtiene los campos de temperatura. Y en un problema inverso, conociendo las temperaturas iniciales y la temperatura en algunos puntos, se estiman las condiciones en la frontera y las propiedades térmicas. Entonces pasemos al problema histórico de una sola dimensión. Entonces, las probetas que se suelen usar son similares a las que vimos en el video, pero tienen una termocupla ubicada en el centro de la probeta. En el ensayo se mide la historia térmica en el enfriamiento y luego con un cálculo inverso se obtienen los coeficientes de transferencia térmica que hablan de la transferencia de calor que tiene la probeta en la superficie. Y estos ensayos están normalizados con varios estándares. Los primeros resultados los presentamos en este congreso, en el MASI 2019, que es el anterior al que estaba comentando Miguel hace un ratito. Y lo que vemos en este gráfico de la izquierda es
un método de verificación que desarrolló Inrefelde, que consiste en definir arbitrariamente curvas de enfriamiento, es esta curva roja, perdón, curvas de coeficiente de transferencia térmica, se las define arbitrariamente, y realizando un cálculo directo, se calcula el enfriamiento en el punto donde estaría la termocupla, y eso se lo hace con la simulación computacional. Luego, para validar el método inverso, se tratan de reconstruir esa curva original definida arbitrariamente, haciendo el cálculo inverso. Y entonces en estos gráficos se muestran los distintos métodos, que hay varios que son de métodos o iterativos o de ajuste de parámetros. Bueno, y a la derecha vemos los resultados con nuestro método, que son significativamente más precisos, o sea, se puede reproducir mejor la transferencia de calor superficial. Y de esa manera se caracteriza los coeficientes de transferencia térmica del fluido. Hablemos ahora del problema de dos dimensiones. Entonces, lo que es más usual ahora, y es lo que está en boga, es considerar que, o sea, se ven en los videos que la probeta tiene distintos mecanismos a medida que transcurre el tiempo. Primero tiene película de vapor, y el frente de mojado, es esta línea que se ve acá, es a partir de la posición en la que se moja, o sea, el fluido entra en contacto con la probeta, se va desplazando. Entonces, como veíamos en el video, el temple no tiene un coeficiente de transferencia uniforme, porque no tiene un mecanismo uniforme, sino que el mecanismo va cambiando con la posición. Esquemáticamente se lo representa de esta manera, donde se ven distintas curvas de flujo de calor o de HTC para distintos instantes. Entonces, esta es la línea negra y la línea transparente. Esta es una representación esquemática, si no me equivoco, es del año 85, y donde se representa que el HTC es una función de la posición y del tiempo. Hasta ahora se lo representa así esquemáticamente. Bueno, y luego vamos a ver los resultados que tiene nuestro método. Pero entonces, el problema de dos dimensiones que tratamos de resolver nosotros, vamos a terminar obteniendo coeficiente de transferencia térmica, pero que van a ser campos escalares, ahora, o sea, funciones de la posición y del tiempo. El resumen del trabajo que presentamos a un journal de ASTM, el journal se llama Material Performance and Characterization, tiene este resumen en el que al principio contamos cómo se hacen los ensayos. Primero clásicamente se hace con una termocupla y ahora está en boga hacerlo con más de una termocupla, lo que hace que sea un proceso de caracterización más complejo. Y la propuesta de nuestra propuesta metodológica, porque en realidad el trabajo es más bien una propuesta metodológica, consiste en reconstruir los campos de temperatura y a partir de ellos obtener los coeficientes de transferencia térmica. Y para hacer eso no tenemos que suponer valores para ajustar ni curvas de ajuste. Esta es una captura de pantalla del portal del journal. El trabajo se envió el 2 de octubre. 2 meses después tuvimos la resolución de una revisión mandatoria. Eso quiere decir que para ser publicado hay que modificar o redactar mejor, en nuestro caso fue redactar mejor algunos puntos, eso que es lo más usual, y un mes después enviamos esa primera revisión, el 6 de enero, y todavía estamos en la espera de la respuesta de parte de los editores, que podría ser de seguirla mejorando, o si ellos consideran, se publicaría. Entonces, el problema
el problema inverso de dos dimensiones consiste en, como habíamos visto en el video, una probeta que tiene más de una termocupla ubicadas en la misma posición radial. Acá vemos una vista superior de la probeta, y cada termocupla está en distinta altura. Entonces, resumiendo la metría, lo primero que vamos a hacer es estimar los enfriamientos que tienen todos los puntos de la superficie de medición. Superficie de medición definimos como la superficie donde están ubicadas las termocuplas. Luego vamos a calcular los campos de temperatura en la zona cilíndrica, luego en la zona tubular, y por último vamos a calcular los coeficientes de transferencia térmica. Entonces pasemos a la superficie de medición. Bueno, las líneas más gorditas son las mediciones, o sea, es la tasa de enfriamiento de las mediciones, eso es la derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo. O sea, cada una de esas mediciones la derivamos respecto al tiempo y la graficamos en función de la temperatura. Son estas líneas gorditas. Y mediante una interpolación doble, en la que interpolamos en función de la posición, porque las termocúpulas están en distintas posiciones, y en función de la temperatura, vamos a obtener todas las otras curvas, que son las que están acá, y esas son curvas estimadas. Una vez que tenemos eso, sería una ecuación, sería resolver una ecuación diferencial de, ¿cómo se llama?, de valores iniciales, en la que se tiene la temperatura inicial y se tiene el valor de su derivada. Entonces, en función de la variable. Entonces, con eso se puede, resolviendo esa ecuación diferencial, por ejemplo, nosotros usamos el método Runge-Kutta-4, se obtienen los enfriamientos que se hubiesen tenido si se hubiesen puesto termocuplas en cada uno de esos puntos. Entonces, eso ahora lo vamos a usar como una condición de Dirichlet, se llama las condiciones en las que uno aplica el valor de la frontera, y entonces con eso vamos a poder calcular los campos de temperatura en la zona cilíndrica, porque ahora conozco los valores que tienen la frontera, que es lo que les comenté anteriormente. Para eso vamos a usar un operador directo, este operador que tenemos escrito acá, escrito en diferencias finitas, se llama de Euler explícito, en las que se calcula las temperaturas. Cada temperatura en un instante posterior se calcula en función de la temperatura que tiene ese mismo punto un instante anterior y el de las vecinas, porque es un mecanismo de conducción. Entonces el calor se conduce, y entonces la temperatura que tiene un punto un tiempo posterior depende de las temperaturas que tiene originalmente ese nodo y de sus vecinas. Y entonces el algoritmo se parece a un promedio pesado que tiene estos coeficientes, que por ser un promedio el valor, si yo sumo los 5 coeficientes, es unitario, la suma. Ese es el operador directo. La segunda novedad del trabajo este, aparte de lo de la superficie de medición, es que para calcular las temperaturas con un operador, con el método inverso, vamos a usar como operador inverso el mismo operador directo que tenemos acá, despejándole la temperatura que ahora es una incógnita, ¿no? Entonces, cuando calculamos las temperaturas en la zona tubular, partimos de las temperaturas de la zona cilíndrica, y con ellas calculamos cada una de estas temperaturas en posiciones radiales hacia la derecha, digamos, creciendo la coordenada radial. Y entonces lo que hacemos es, a partir de las temperaturas en el mismo instante y de la temperatura futura que tendrá una de ellas, con eso podemos calcular la temperatura nodal de esta posición. Ese es el tercer paso, y por último,
calculamos los coeficientes de transferencia de calor, o sea, calculamos el flujo térmico y los coeficientes de transferencia de calor, pero digamos, la novedad que tiene nuestro trabajo es que es un cálculo, no es una estimación o un ajuste, sino que se calculan los flujos de calor. Entonces el flujo de calor se calcula así, como la derivada de la temperatura respecto a la posición radial por menos la conductividad. Este término se usa un operador de diferencias finitas y es como se calcula el flujo de calor ahora como una función del tiempo y de la posición. Dividiendo por el delta T vamos a obtener los coeficientes de transferencia térmica. Bueno, esa es la parte metodológica del trabajo. Respecto a los resultados, para obtener resultados partimos de otro trabajo cuya autora es esta mujer, Rosa Simencio, de una universidad de Sao Carlos, y uno de los coautores de ese trabajo es George Totten, que es el que me pasó los datos con el que me suelo escribir. George Totten es una de las personas más conocidas, de los mejores investigadores en estos campos. Entonces, los resultados. Bueno, entonces la parte esencial de nuestro método consiste en reconstruir los campos de temperatura. Entonces, con los ensayos se obtienen estas historias térmicas de esos 3 puntos donde se mide, y con esos 3 puntos lo que se hace es se reconstruye los campos de temperatura transitorios, o sea, para cada instante voy a tener un campo de temperaturas. Las escalas de colores que están en estos gráficos están ajustadas a cada instante. Entonces, lo que está con este color son 842 y 735, y luego esos valores van cambiando. O sea, la probabilidad se va enfriando. Pero bueno, lo esencial de nuestro método es justamente esto, que reconstruimos los campos de temperatura y con eso calculamos los flujos de calor. Entonces, la manera más usual de representar estos valores es a partir de un gráfico, de este tipo de gráficos, en el que se representa el flujo de calor o el coeficiente de transferencia térmica como una función de la temperatura, y nosotros esto lo obtenemos para distintas posiciones, ¿no? Que son estas curvas. Podría haber graficado más, porque se obtiene de la discretización, se obtiene una curva. En cada punto de la discretización se obtiene una curva, pero puse 4 para que el gráfico no quede con tantas cosas. Son estas 4 curvas llenas. A su vez agregué la curva de puntos, que es los resultados que obtuvo otro investigador que saqué de bibliografía, en lo que se ve que la curva no es exactamente igual, porque nuestro modelo considera, a diferencia de ese que es un resultado del modelo de una dimensión, ¿no? Nuestro modelo considera el flujo de calor en la dirección Z, entonces el resultado no es exactamente igual. Sin embargo, se parece bastante a la curva roja y a la violeta, que es más o menos donde ubicó este otro investigador la termocupla. Entonces, en ese sentido, es coherente los resultados que estamos teniendo nosotros con este modelo de 2 dimensiones, con los que ya obtuvo Cobasco para el modelo de una dimensión. Ahora, una forma más actual de representar estos campos escalares es representarlo como una función de la temperatura y de la posición. Y entonces los colores representan estos campos, estos coeficientes de transferencia térmica, y lo que vemos es que no son iguales todas las curvas en distintas posiciones, o sea, son curvas que van cambiando, por eso no es toda la mancha uniforme en este eje. Una forma de verificar el método inverso consiste, una vez que obtuvimos los coeficientes de transferencia térmica, lo que hacemos ahora es
calcularon los enfriamientos en los puntos donde se midió. Y luego los derivamos y obtenemos los cooling rates, ¿no? Las tasas de enfriamiento. Y entonces se ven que estos gráficos son pares de curvas porque cada curva tiene la medida y la calculada, o sea, son curvas que quedan prácticamente superpuestas, lo que habla bien del método que puede predecir bien el enfriamiento. Ahora, si hacemos un zoom entre los 600 y los 800 grados y representamos solamente la curva de los 15 milímetros, vemos que en realidad la curva calculada tiene una pequeña suavidad respecto a la original, ¿no? La diferencia es menor, son algunos pocos grados, en otras partes no, es casi no tiene error. O sea que los métodos numéricos siempre tienen un error, eh, pero bueno, el error es acotado. Otra manera de representar estos mismos coeficientes, en este caso el flujo de calor, es como veíamos al principio con este esquema, como funciones de la coordenada z y cada curva para un instante distinto. Son estas curvas que están acá. Entonces, si analizamos las curvas, vemos que tienen máximos que ocurren en distintas posiciones, pero en posiciones crecientes a medida que transcurre el tiempo. Al principio está por acá y los máximos van ocurriendo en posiciones superiores. Y eso es coherente con lo que veíamos en los videos, porque el frente de mojado ocurre en las zonas inferiores y luego va subiendo. Entonces en eso es coherente los resultados que estamos teniendo. Para terminar la presentación voy a hablar de los próximos desafíos. Entonces ahora estamos trabajando con un laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, con otras condiciones. Ellos son los que me pasaron el video que vimos al comienzo, donde vamos a hacer algunas mejores en el método que se ajustan más a los datos que tienen ellos, eso por un lado. Y la idea es escribir ahora trabajos que sean de las dos universidades. Y por último, ellos también tienen otra línea de investigación de problemas en placas, que es otro problema. Y esta persona que está acá, Francisco López Sosa, está haciendo como tesis doctoral resolviendo ese problema y usaría alguno de nuestra forma de resolver los problemas inversos. Entonces es una satisfacción para nosotros porque nuestra forma de resolver los problemas inversos ahora se generan líneas de investigaciones que van a empezar a trabajar en otras universidades. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Fernando. No sé si hay preguntas. Hay un micrófono abierto. Te felicito por los gráficos, están buenísimos. Bueno, muchas gracias, Marcos. Bueno, yo te Contame. quería preguntar. Sí, perdón. Sí, No, Gabriela, por Miguel. favor. No, vos, Miguel. No, Gabriela, por favor, sí. Yo después le pregunto. Bueno, no, realmente me da mucha alegría ver el avance de tu trabajo y me gustaría saber cómo iniciaron la colaboración con la Universidad en México. En realidad, tanto George Totten como Bernardo Morales eran amigos de mi papá de hace mucho tiempo. Cuando yo empecé a hacer el doctorado, me empecé a escribir con varias personas de Estados Unidos, de México y de otros países, y bueno, me fueron dando algunas ideas que fueron las que motivaron el tema de la tesis, y bueno, cuando empecé a tener resultados se los compartí del modelo de una dimensión, y a partir de eso fueron surgiendo los datos que me pasaron de la Universidad de Brasil, por un lado, y ahora con la universidad, una vez que tuvimos estos resultados, antes de escribir el artículo yo se lo pasé a la gente de México,
Y bueno, son los vínculos que estamos teniendo ahora, como le gustaron los resultados, esto que acabamos de ver, es que empezamos a hablar de ahora ya trabajar en conjunto con Bernardo Morales, que también es una persona súper conocida en la resolución de estos problemas. Bueno, la verdad que te felicito porque es todo un esfuerzo esta colaboración internacional y da muchísimo valor a tu trabajo y a la universidad en general, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo tengo que decir que, bueno, que en este trabajo, obviamente, bueno, Fernando habló recién de su padre, Gustavo. Yo trabajé con Gustavo, hemos discutido temas térmicos muchas veces porque él trabajaba para la empresa donde yo trabajaba haciendo modelación, así que hemos tenido muchas discusiones. Este tema de la caracterización es un tema, una dificultad histórica que tienen todos, todo el tema de heat transfer en la industria metalúrgica. Y Fernando, si volvés para atrás a la imagen de Felde, yo quisiera hacer algunos comentarios, porque realmente vos lo dijiste, pero yo quiero enfatizar un poquito esa situación. Sí, la de Felde, después vamos a la punta. Es un trabajo que organizó Inrefelde, donde él también está preocupado por el tema ahí está, te pasaste. Donde él también está preocupado por el tema de la caracterización. Por eso él, para escribir este trabajo del 2016, organizó esta metodología que explicó Fernando, digamos, o sea, Felde diseñó una curva de transferencia térmica, la cargó en un modelo directo, a partir de decir, bueno, el coeficiente de transferencia térmica se evoluciona de esta manera, yo con un modelo de elementos finitos directo calculo cómo es la evolución de la temperatura en el lugar que tendría que estar la probeta, y le paso a muchos autores que están trabajando en esta temática solamente la curva de evolución de temperatura, a ver cómo ellos reconstruyen, hacen la caracterización de la curva de transferencia térmica. Y él sabía realmente cuál era el dato que había pasado. Y ahí notamos todas esas diferencias que se dan, bueno, por diferentes métodos que están basados básicamente en optimización, ajuste de curvas, pero que tienen poca física incluida. Y el trabajo que hizo Fernando le pega también, no porque él conociera el resultado, porque nosotros a este trabajo accedimos después de que ya estaba publicado, sino porque en este modelo se aplica la física así inversa, digamos, estamos haciendo el proceso como si fuera en una cámara reversa, y no hay ningún parámetro de ajuste, o sea, básicamente son nada más que las propiedades del material que todos conocían, así que este resultado, cuando yo lo vi, me impresionó muchísimo, y creo que también es lo que le ha impresionado a Totten y a Morales, motivo por los cuales, bueno, cuando vieron esto, que esto fue sacado de bibliografía, lo sacamos nosotros de bibliografía, nos empezaron entonces a pasar datos reales de las mediciones que hace en Brasil o de las mediciones que hace en México. Pero realmente lo que abrió todo ese proceso de colaboración es que ellos vieron estos resultados que nosotros publicamos en el 2017.